Vamos a comenzar con el desayuno de valoración de la temporada 23-24 con Félix Fernández, nuestro director deportivo. Primero hará una valoración y a partir de ahí comenzaremos con el turno de preguntas para todos. Comenzamos, Félix. Bueno, buenos días a todos. Gracias por asistir a este desayuno. Bueno, como comenta Alberto, hagamos primeramente una valoración de la temporada, de lo que es toda la temporada y después, bueno, pues a disponibilidad vuestra de las preguntas, dudas o hasta sugerencias que tengáis, ¿no? Bueno, hemos tenido una temporada un poco montaña rusa, ¿no? Yo creo que hemos tenido una temporada donde no hemos tenido puntos intermedios, donde hemos vivido cosas muy dulces y hemos vivido cosas muy amargas. Yo creo que hemos ido teniendo problemas durante la temporada, al inicio sobre todo, entrando en una mala dinámica, tuvimos que hacer cambios para intentar reconducir esa situación y bueno, luego el año no ha sido fácil, ¿no? Ha sido un año complicado, ¿no? Pero por hacer un análisis me quedo igual, vayamos si queréis a lo último, ¿no? Porque suele ser lo que suele quedar y después analizaremos lo otro, ¿no? La ACB, hemos vivido una ACB donde en ningún momento hemos estado a la altura que se requiere para un equipo como es Baskonia. En todos los momentos nos hemos quedado en el casi, ¿no? Porque en Copa del Rey estuvimos en el casi de meternos, ¿no? Con un triple empate. En el playoff jugándonoslo en la última jornada, pero eso no es ningún tipo ni de excusa ni de justificación para que Baskonia tenga que estar en la Copa del Rey y tenga que estar en el playoff de la Euroliga, o sea, en el playoff de la ACB, perdón. Es un momento que ha sido decepcionante, es un momento decepcionante para todo el baskonismo, para el club y para el equipo. Y creo que de eso, bueno, lo debemos primeramente de asimilar, que ya estamos en ello, lo debemos de entender y luego lo debemos de corregir, ¿no? Yo creo que debemos de ser conscientes de esa situación, de que debemos de tener durante el año pues esa atención o esa concentración para evitar esta situación. Y por otro lado, bueno, hemos vivido una Euroliga realmente exitosa, ¿no? Yo creo que es una Euroliga extraordinaria. Entrar en el playoff después de 5 años, pero yo quedarme más con lo de los 5 años que no estábamos metiéndonos en el playoff, me quedaría en que la Euroliga, bueno, pues cada vez es una competición cada vez más exigente, con equipos sumamente mucho más poderosos económicamente, pero no nos ha servido de excusa. Lo mismo que digo que en la ACB no nos tiene que servir de excusa este tipo de cosas, en la Euroliga tampoco, ¿no? Yo creo que la Euroliga que ha hecho el equipo es maravillosa, hemos competido, hemos mejorado lo que el año pasado nos costó, que era ganar partidos fuera de casa. Este año lo hemos hecho y eso nos ha dado ese equilibrio, digamos, al equipo pues, para estar en ese merecido puesto, ¿no? Además con un nuevo formato como es el play-in, que aunque este año habíamos quedado octavos, yo lo sigo valorando como algo positivo, porque te da la competitividad hasta el final de la competición. Y bueno, ha sido un poco en esas líneas. Hemos crecido a nivel de público, de asistencia al Bues Arena, que yo creo que es una gran noticia y habla muy bien de nuestra afición, de ese aliento que el equipo y el club necesita. Esa comunión con la afición pues nos ha dado muchos momentos muy buenos y nos ha hecho dar pasos adelante, ¿no? Y partidos ajustados donde el equipo, bueno, pues lo ha sacado adelante, ¿no? Y gracias, y eso lo tenemos que valorar. Dusko lo hizo el último día y yo como club lo tengo que hacer porque además es una realidad, o sea, no es ninguna frase hecha, ¿no? Hemos crecido en ACB, hemos crecido en Euroliga en lo que es asistencia. Y bueno, quedo un poco a disponibilidad de vuestras preguntas. Sí que obviamente hay cosas que nosotros como club debemos de mejorar, ¿no? Y además creo que esa autocrítica nosotros la hemos hecho y la estamos haciendo, obviamente, ¿no? Sobre todo respecto a lo que es la ACB, pero debemos de seguir adelante, debemos de seguir trabajando y seguir en esta línea de competitividad que tiene el equipo. Vale, comenzamos con las preguntas. Félix, buenos días. ¿Lo que ha pasado en ACB es un tema de falta de motivación o es que ha faltado plantilla para este nivel de exigencia con 73 partidos creo que han sido?
Bueno, son 73 partidos en un periodo muy corto de juego, ¿no? Desde que hemos empezado hasta que hemos acabado, ¿no? Yo creo que esa exigencia que requiere la Europa, no solamente a nivel de juego, sino a nivel también de viajes, de desplazamientos y demás, y luego con una liga doméstica que es la más importante a nivel europea, porque así es, con la imposibilidad de poder cambiar partidos, de poder modificar, sacarlos de fin de semana, que en el resto de ligas sí ocurre. Bueno, pues nos lleva a una situación que hemos llegado un poco, bueno, hemos llegado al límite, Yo por eso, cuando hablo de que la ACB, nuestra responsabilidad como club es estar en la Copa del Rey y es estar en el playoff, es nuestra responsabilidad y nuestra obligación, lo vuelvo a repetir, sí, nos ha llevado a ese punto de que nos hemos dejado todo, ¿no? Yo creo que además al equipo y al club no se le puede, digamos, reprochar en el sentido de que no se ha dejado nada en el campo hasta el último momento y hasta la última gota de sudor, ¿no? Yo creo que, y lo vimos en el último partido en Madrid, ¿no? El equipo ha querido, ha podido, ha dado todo lo que ha tenido de sí y eso es digno de valorar. Por eso yo hablo de ese punto de decepción, ¿no? De no estar. Y los primeros decepcionados, obviamente, son ellos, son los chicos, son los jugadores, y es el club, y somos nosotros, y somos los que conformamos el Baskonia. Buenos días. Buenos días. Hablabas de autocrítica, me gustaría que profundices un poco, porque ha habido a lo largo de toda la temporada un abismo entre la aportación de los 6, 7 primeros jugadores, los más utilizados, no te descubro nada, y la aportación del resto de la plantilla establece. Ha habido un problema de confección de plantilla y luego, pregunto, y luego evidentemente solo ha habido un base que no era tampoco el que parecía que estaba llamado a ocupar el papel que ha ocupado Miller McIntyre. Ha habido claramente un problema de no encontrar a alguien que le diera minutos de descanso. No sé si puedes profundizar un poco sí. en qué problemas ha habido de confección de la plantilla hace ahora un año. Bueno, nosotros, como os decía al principio, partimos e iniciamos con problemas que en un principio sobre el papel no pensábamos que nos iban a ocurrir, ¿no? Y como comentas el tema de los bases, hablamos de los bases. Nosotros contratamos 2 bases y con una opción de un tercer base, viendo qué podríamos encontrar en el mercado, ¿no? El mercado, una vez que se inicia, o sea, una vez que empiezan las competiciones, bueno, cada vez es más complicado y más difícil contratar jugadores, ¿no? Y así lo hemos podido ver en el resto de equipos, ¿eh? Solo hay que ver los jugadores que han podido venir, hablo de equipos de Euroliga, equipos de jugadores de cierto nivel que hayan podido venir a Europa, ¿no? Desde el otro lado, ¿no? Desde el otro lado del charco. Nosotros la situación que nos encontramos con Nico Mannion, que era uno de los bases llamados a ser un base importante, con Cody, bueno, pues nos encontramos ahí en una situación de que, bueno, pues él tiene una serie de problemas físicos, y al final, bueno, tenemos que tomar la decisión por ambas partes de buscar una salida. Eso ya nos genera, bueno, pues un trastorno, ¿no? Como tú bien dices, ¿no? Y ahí, bueno, pues intentamos reconducir la situación. Respecto a lo que me dices, ¿no? De los jugadores que juegan más, que juegan menos, la plantilla de 13, con 6, 7, 8 jugadores, digamos, más importantes en lo que es la participación del juego. Bueno, esto es uno de los debes que tiene el club, que tiene el equipo, ¿no? Lo que es, porque si juegas 73 partidos, tienes que intentar, digamos, que los 12, 13 jugadores o los jugadores que tienes en plantilla, bueno, aporten, ¿no? Sí es cierto que la entrada, y esto lo tengo que poner en defensa de nuestro entrenador, ¿no? De Duško Ivanović, bueno, él llega con una situación que no es fácil, cambiar esa dinámica que nos obliga a tener que hacer un cambio en esa dinámica porque nos veíamos, por los resultados, abocados a una situación que debíamos de cambiarla y estábamos en la obligación de tomar decisiones, que es lo que hicimos. Bueno, ya quieras o no, vas un poco con el freno de mano echado, ¿no? Ya, los resultados en ACB ya te empiezan a apretar, ya empiezas a necesitar ganar partidos pensando en meterme en Copa del Rey, para situarme bien en la clasificación,
Y lo mismo te ocurre con la Euroliga, ¿no? El ganar partidos pues, para, digamos, seguir en esa línea donde ha estado el equipo. Esto te aboca a una situación, digamos, de intentar buscar soluciones por el camino. Está claro que, bueno, pues igual no han sido las mejores decisiones o no nos han dado ese punto de aportación que pensábamos que ciertos jugadores que luego hemos integrado en el equipo nos iban a dar ese salto. Pero bueno, esto ocurre en deporte y ocurre en el baloncesto y ocurre en todas las disciplinas. Lo haces con las mejores de las intenciones, pero sí estoy de acuerdo de que tú jugando 73 partidos en ese tan corto plazo de tiempo necesitas bueno, pues una aportación de todos los jugadores. Y respecto al número de jugadores y demás, bueno, nosotros debemos de ser conscientes de que, como en todos los sitios, hay unas limitaciones económicas. Hay unos presupuestos y bueno, sí es cierto que el baloncesto europeo a día de hoy, bueno, pues está encaminado a situaciones que a veces no son lógicas, ¿no? Y de ahí están luego los números y cuando salen las memorias en enero de los equipos y ves las pérdidas de dinero, los 30, 35, 40 millones que pierden muchos proyectos, bueno, creo que no es responsable. Yo creo que hay que tener proyectos que sean competitivos, que sean sostenibles, pero que sean competitivos y exigirles esa competitividad. O sea, nosotros no nos vamos a escudar en esa situación, porque nosotros, yo siempre os digo al principio, ¿no? Y siempre ha sido un poco nuestro lema, debemos de ser competitivos, debemos de exigir esa competitividad al equipo, que creo que es lo que intentamos y hacemos. Este año en ACB no hemos sido competitivos, esa es la realidad. En Euroliga hemos sido muy competitivos, esa también es la realidad. Entonces, por eso os decía que hemos vivido una temporada, bueno, sin puntos intermedios, o sea, arriba o abajo en ese sentido. Pero sí que tenemos que tener en cuenta que son las limitaciones económicas y como en todas las empresas hay presupuestos y tú tienes que buscar la sostenibilidad de los proyectos. Esas limitaciones económicas, Félix, son un poco las que han impedido buscar un recambio a una de las grandes apuestas de futuro a principios de temporada, como era Khalifa Diop. Bueno, Khalifa Diop tenía una situación que no era fácil porque es un jugador cupo, es un jugador de formación, ¿no? Entonces, partes desde ese punto de vista, porque los equipos al final los tienes que integrar con 4 jugadores de formación, que voy a ser sincero, no es fácil encontrar jugadores de formación de ese punto de calidad, con 2 americanos y el resto comunitarios. Esta es la confección de un equipo. Entonces, cuando a ti se te cae un jugador de formación o se te lesiona un jugador de formación, la sustitución es muy complicada, porque el mercado está más acotado todavía. Y ya podemos entrar luego a discutir la carencia de jugadores, jugadores que ahora mismo, porque esto ya lo hemos hablado otros años, ¿no? Mercados que están económicamente muy fuertes. Estados Unidos ahora mismo no suelta jugadores, jugadores que antes podían venir aquí ni lo valoran, o sea, pero ni lo valoran no solamente a venir a Baskonia, sino a proyectos como pueden ser muy poderosos, llamados a ganar la Euroliga, como puede ser Efes, como puede ser Fenerbahce, como puede ser Milano, como puede ser Virtus, o sea, equipos, y esos jugadores, bueno, pues hay mucho más dinero en Estados Unidos, hay contratos con Exhibit 10, con Two Ways, que los atrapan, los jugadores prefieren continuar allí y no quieren retornar, o sea, y no quieren probar venir a Europa, y eso es complicado porque los equipos cada vez tenemos menos jugadores para ver, y entonces los jugadores que hay son más caros. Esto es una realidad. El mercado ahora mismo, de aquí a 2 años, de años atrás, ha crecido. O sea, lo que antes valía 5, pues ahora vale 10. Pero bueno, es la ley de la oferta y la demanda. Esto es una realidad, ¿no? Pero bueno, para esto estamos, para trabajar y para buscar y para intentar lo que ha hecho siempre Baskonia, ¿no? Intentar buscar jugadores y poner los mejores nombres encima de la mesa, ¿no? Y ese trabajo, pues Baskonia siempre lo ha hecho bien, ¿no? Intentar gestionarlo, ¿no? Y en eso, con Alfredo, con Juan Pedro, con toda la Secretaría Técnica, con la dirección y demás, bueno, pues es en lo que trabajamos día a día. Bueno, Félix, no sé si has hablado de esas limitaciones económicas, no sé si esa falta de un patrocinador principal que vaya a la camiseta como otros años ha tenido Baskonia es también una limitación a la hora de confeccionar una plantilla mejor o igual más amplia. Bueno, yo en el tema de lo que puede ser otras líneas, ¿no? Como puede ser patrocinio y demás, pues bueno, pues es complicado, ¿no? Que yo me pueda meter en esto porque obviamente para eso hay grandes profesionales en el club que trabajan día, tarde y noche y además en los que confiamos plenamente, ¿no? Yo creo que el tema de lo que puede ser el patrocinador y demás, yo creo que está en muy buenas manos,
con una muy buena línea de trabajo y además saben muy bien lo que hacen. O sea que en eso además el aporte que van a hacer siempre al club siempre va a ser positivo. O sea que en ese sentido estamos muy tranquilos, pero bueno, es una pregunta que yo en ese sentido es más difícil contestarte. Félix, ¿en qué situación queda Dusko Ivanovic? ¿Cómo valoráis su papel? No sé si habéis ya tomado una decisión sobre su continuidad o no. ¿Cómo valoráis esto? Bueno, nosotros no hemos tomado todavía ninguna decisión respecto a nada. O sea, hace 4 días que hemos acabado. Bueno, estamos asimilando todo. Hemos acabado anticipadamente a lo que pensábamos que íbamos a acabar. Entonces, bueno, pues estamos en un momento ahora mismo de pensar las cosas, de hablar con todos los protagonistas, con todos los jugadores. Yo la valoración que hago de Dusko Ivanovic es muy positiva, si te soy sincero. Yo creo que Dusko Ivanovic es un hombre de la casa, es un hombre que entiende el vasconismo al 100%, el vasconismo entiende a Dusko al 100%. Yo creo que eso siempre ha sido una relación bidireccional. Dusko Ivanovic viene a Vitoria en un momento donde nosotros necesitábamos un cambio de rutina, un cambio de situación en la que nos encontrábamos, y Dusko Ivanovic nos lo da y bueno, y ahí está el resultado, ¿no? Obviamente en Euroliga estábamos en una situación complicada, da ese salto de competitividad que no es nada fácil, porque debemos de tener en cuenta los proyectos que hemos dejado por debajo en la Euroliga, proyectos no llamados a estar en playoff o en Final Four, sino proyectos llamados a ganar la Final Four, y los hemos dejado por abajo este año. Y eso habla muy bien del trabajo del equipo y sobre todo también de Dusko Ivanovic, porque él es gran partícipe de esta situación. Yo es que valorarte el trabajo de Dusko, su implicación, su mentalidad, su día a día, cómo ha llevado al grupo y cómo se ha relacionado con el grupo, vamos, es maravilloso. Yo además solo tengo que decir una cosa, ¿no? La relación del grupo y cómo ha sido este grupo, yo estoy muy orgulloso. El otro día en esta sala que hicimos la cena de despedida, se lo dije a ellos, no hay nada que reprochar al grupo ni al equipo. O sea, lo han dado todo, estamos muy orgullosos de ellos y ha sido un grupo maravilloso durante todo el año. O sea, ha sido un grupo, vamos, con una relación extraordinaria entre ellos y se ha visto luego en el campo. ¿Pregunta? Volviendo un poco a las limitaciones económicas, has mencionado un poco el abismo que hay con otros clubes. No sé si nos puedes detallar en qué presupuestos manejabais este año. Bueno, son cantidades que yo no te las voy a indicar, ¿no? Yo creo que eso será una información que tendrá que sacar el club, pero te puedo garantizar que en esto, porque obviamente sé lo que es el mercado y conozco el mercado perfectamente, las diferencias, cuando te digo son abismales, son abismales. Te pueden triplicar y te pueden cuadriplicar lo que es tu presupuesto, ¿no? Pero luego tú ahí tienes que analizar o tienes que tener en cuenta que en eso estamos trabajando, ¿no? Estamos trabajando en la Euroliga, el buscar un poco lo que es el equilibrio, ¿no? Buscar un fair play financiero, ¿no? Porque yo creo que al final, y tenemos ejemplos, ¿no? De proyectos que eran top, como podría ser, por ejemplo, Kinky, que ahora mismo ha desaparecido, ¿no? O sea, yo creo que proyectos donde un dueño o una persona física pone un dinero, pero cuando digo un dinero son 40, 50 millones de euros y pierde 30 millones, bueno, pues al final es como todo, ¿no? Es el capricho, siguen hasta que esa persona o esa persona física se aburre y deja de ponerlo, ¿no? Entonces, eso es muy peligroso. Y yo creo que ahí es donde creo que debemos, además porque creo que es bueno para todos, hasta para el que pone el dinero, ¿no? El que vea que ese dinero tiene un retorno, esa inversión tiene un retorno y que es sostenible. Y en eso, obviamente, hay que trabajar. En el fútbol ha ocurrido y bueno, y no lo ha ido tan mal. Y en el baloncesto, bueno, pues es una de las asignaturas pendientes que estamos en el camino, ¿no? Y es una de las asignaturas de la nueva dirección de Euroliga en la que estamos trabajando, ¿no? Antes de que empecemos a preguntar por el futuro, Sí. seguimos con lo que ha sido esta temporada. Tengo una pregunta, bueno, son dos, pero una. ¿Por qué esa diferencia de victorias en una competición y en otra? Y prácticamente, a pesar del cansancio, el viaje, todo eso, Sí. hay mucha diferencia. Si le habéis dado una vuelta a eso, bueno, contéstame. Sí, te contesto esta, Robert. No, es una muy buena pregunta, ¿no? Porque además nosotros mismos no la hemos hecho, ¿no? Dices, ¿cómo puede ser que el equipo el jueves o el viernes, juegue en
en un sitio a un nivel extraordinario y luego llega el domingo y el equipo no tiene ese nivel, ¿no? Y dices, joder, si yo en este partido jugara con esta intensidad, con esta agresividad, como jugué hace 48 horas, ¿no? Bueno, es deporte y no dejan de ser jugadores, no dejan de ser personas, ¿no? Eso lo hemos hablado y lo hemos cuestionado, ¿no? Ese focus o esa atención en las dos competiciones es un poco lo que igual no hemos sabido entender. Yo creo que, aunque lo hablas, lo explicas y demás, bueno, es complicado. Es complicado que o no lo hemos sabido transmitir, que también puede ser, que no hemos sabido transmitir ese punto, digamos, y es una de las cosas a mejorar. Cuando os decía y analizábamos la temporada y hablábamos de que obviamente tenemos que mejorar cosas, claro que sí. O sea, claro que debemos de hacer autocrítica y debemos de hacer cosas para que no se vuelvan a repetir otras, ¿no? Y las que han funcionado, potenciarlas para que sigan funcionando. Esto es así. Pero bueno, igual ha sido un poco una falta, digamos, de atención, que piensas que luego lo vas a solucionar y luego no lo solucionas. O empieza el partido y dices, bueno, en la segunda parte me pongo y lo saco. En la segunda parte quieres y no puedes, ¿no? Y de ahí se nos han ido muchas veces los detalles. Tú piensas un poco en la Liga ACB, si tienes 2 victorias más, estás cuarto. O sea, esta es la realidad que tienes, ¿no? Y entonces dices, bueno, 2 victorias más. ¿Dónde se me han escapado 2 victorias? Echas para atrás y dices, joder, pues el partido de Bilbao, el partido de la prórroga, el partido no sé qué, la final que nos jugábamos aquí, que no entendimos que era una final, el día de Girona, que no entendimos que era una final para nosotros, ¿no? Entonces, son detalles que no te llevan a estar en el sitio. Copa del Rey, pues te quedas fuera con un triple empate. Bueno, pues es un detalle que si haces bien antes las cosas, entonces eso es una cosa que debemos de entender, que el grupo debe de entender, que el club debe de entender, de que cada partido es importante. Porque ese partido, pero cuando te hablo de cada partido, te hablo hasta del averás, del partido, porque te quedas fuera por el averás. Entonces, en vez de ganar de 20, tienes que ganar de 30, y ese punto de ambición es lo que hay que entender en los 73 partidos que hemos jugado esta temporada. Que fíjate, no estando en playoff hemos jugado 73 partidos. En ese sentido, ¿Sí? La defensa ha sido también otra cosa, no sé si me han entendido, o es una forma de juego que, desde luego, igual me adelanto, pero bueno, con la renovación de Marcus, etcétera, ¿no? No sé si ya es una tendencia en el club, en el equipo, la forma de jugar. Bueno, yo creo que ese cliché, ¿no? Que puedo entenderlo, ¿no? Porque es un análisis que dices, Marcus Howard, ¿no? Es un torbellino ofensivo, ¿no? Yo creo que es algo innato, ¿no? Es algo que hace mucho tiempo que no es que no veíamos en Baskonia, sino que no veíamos a nivel europeo, ¿no? Pero eso no significa que atrás tú no te pongas. Eso no significa que tú no tengas tu sistema o tu estabilidad defensiva. O sea, no son cosas, digamos, contraproducentes o contradictorias, no, para nada. O sea, es más, yo creo que el Marcus, hablo de Marcus porque has mencionado a Marcus, ¿no? Que puede ser, digamos, ese faro ofensivo, defiende mejor este año que el año pasado. Eso está claro, ¿no? ¿Por qué? Porque es un jugador más maduro. También es cierto que él te da en el campo cosas o situaciones en el juego que atrae mucha atención sobre el rival. Y eso da muchos espacios en lo que puede ser en ataque. Pero a lo que te refieres a nivel defensivo, obviamente es una de las asignaturas de mejora del equipo. Porque el equipo necesita mejorar en defensa. O sea, necesita tener esos automatismos, esa presión, para luego poder atacar en mejores condiciones. Nosotros somos esa opinión. Si tú tienes una buena defensa, tu ataque va a ser siempre mejor porque vas a tener más opciones. Si juegas a 100 puntos, hay días que no metes, no haces los 100 puntos, pero el otro te ha hecho 100 puntos. Entonces pierdes el partido. Bueno, es buscar ese equilibrio. No es fácil, claro que no es fácil. Pero bueno, en eso son las cosas que debemos de mejorar. El club confiaba en Jon Peñarroya porque al primer tropezón, y casualidad o no, después de la destitución de Dusko Ivanovic de Estrella Roja, al primer tropezón el equipo decidió cambiar radicalmente. ¿El club confiaba realmente en Jon Peñarroya? Nosotros, si no hubiéramos confiado en Peñarroya, no hubiera sido el entrenador. Y aún así, después del fin de la pasada temporada, se tomó un tiempo, se le renovó supuestamente a la baja,
Sí, siguió, pero se tanteaba gente como Luca Banchi, según se ha sabido. Al final fue un mal menor prácticamente para el equipo. Te contesto. Nosotros, te contesto desde el inicio. Nosotros si decidimos que Joan sea nuestro entrenador, es porque confiamos que Joan sea nuestro entrenador. Respecto a que si vemos o hablamos con otros entrenadores, forma parte de nuestro trabajo y de nuestra responsabilidad. Hablar con entrenadores, hablar con jugadores, tantear todas las posibilidades de opciones de mercado. Porque en nuestro deporte las cosas cambian de la noche a la mañana. O sea, lo que a las 11 de la noche es una cosa, al día siguiente a las 9 puede ser de una manera diferente. Y te pongo un ejemplo, que no sé si alguna vez os lo he comentado. Simone Fontecchio, jugador que se va a la NBA. Simone Fontecchio a la noche se quedaba en Baskonia. Sin ningún lugar a dudas, todo ok y tal. Y en esas horas, que acababa su plazo para poder salir de Baskonia a la mañana siguiente, entra a la NBA y se lleva a Simone Fontecchio. ¿Esto qué te quiero decir? Que en nuestro deporte las cosas cambian en horas. Nosotros, respecto a la situación de Joan Peñarroya, que dices que nos dimos un tiempo, sí, nos dimos un tiempo ambas partes para hablar, porque la situación del año pasado de haciendo una gran ACB y una Euroliga que estuvo muy bien, no nos metimos en playoff, pero estuvimos ahí para meternos. Bueno, en los momentos puntuales, bueno, pues el equipo no estuvo a la altura. Y lo valoramos el año pasado. No estuvimos estuvimos en Copa del Rey, pero a la primera de cambio nos salimos. Estuvimos en playoff y a la primera de cambio nos salimos. Entonces, bueno, ese tipo de cosas nos hacen a nosotros reflexionar y al entrenador también le hacen reflexionar. Entonces nosotros decidimos continuar con Joan Peñarroya. Esto que dices que lo renovamos a la baja, te tengo que decir que es falso. Porque además, bueno, esto es como todo. Las cosas que son verdaderas y las cosas que son falsas son falsas. Y esto es un tema que es falso. O sea, nosotros no renovamos a Joan Peñarroya a la baja. O sea, esto es así. Y se lo puedes preguntar a él si quieres. Él tiene contrato, tiene una opción en el contrato y la ejecutamos. Y continúa con ese contrato que tiene. Entonces, por aclarar las cosas, ¿no? Y para que las cosas queden claras. Y luego, según dices que podemos esperar, ¿no? Sigamos pensando mal, ¿no? Esperamos a que destituyan a Dusko Ivanovic en Estrella Roja para quitar a esto. No, nosotros... La cronología es la que es. No, pero te explico la cronología. Nosotros tomamos la decisión de la destitución de Joan Peñarroya. Y además nos sentamos, lo hablamos con él, y es una decisión tomada porque la tenemos que tomar. Porque además necesitábamos tomar para cambiar una dinámica en la que habíamos entrado. Y en ese tiempo, y en ese momento, está Dusko Ivanovic y hay más entrenadores. Y te puedo garantizar que hay más entrenadores. Y además te sorprenderías muchas veces de las posibilidades y de los entrenadores que pueden aparecer encima de la mesa. Obviamente, con la total discreción, forma parte de lo que es el negocio. Lo mismo que cuando hablamos de los salarios de los jugadores, ¿no? Bueno, cada uno puede pensar lo que quiere pensar, lo que cobra un jugador y tal. Es un poco... cada uno puede ver la visión que pueda tener de una cosa, pero luego hay unas realidades, y a veces, bueno, pues las realidades no tienen nada que ver con las informaciones que se dan, desgraciadamente. Pero, bueno, eso forma parte de lo que es el negocio, forma parte de lo que es la sociedad. Pero nosotros tenemos muy claro que en ese momento queremos continuar con Joan, en ese momento. Que veamos otras posibilidades, es que estamos en la obligación de mirar otras posibilidades. Pero no solamente el tema de entrenador, el tema de jugadores, en todos los aspectos. ¿Por qué? Pues porque si tú puedes mejorar en ciertas cosas, estás obligado a hacerlo. Félix, hablamos contigo alguna vez durante la temporada, que era una plantilla joven, ¿no? Sí. Con poca experiencia. Eso también puede haber sido un debe a la hora de que el equipo entienda ACB, Euroliga, esa competitividad, y es algo que quizás también habéis hablado para intentar mejorar. Sí, porque muchas veces... como digo yo, los jugadores necesitan un periodo, un momento de cocerse, ¿no? de ir haciéndose, ¿no? Y tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Vania Marinkovic, ¿no? Es un jugador que viene totalmente, como lo digo, ¿no? Descentrado, en una situación que no era fácil, ¿no? Cuando venía de Valencia. Nosotros confiamos en él y, bueno, y esta ha sido su tercera temporada y obviamente vemos cómo ha ido mejorando, ¿no? De su primero, segundo y su tercer año. Bueno, pues porque, y estás hablando de un jugador de 27 años, ¿no? Pero lo mismo pasa con Costello, o sea, hablas de jugadores que necesitan su tiempo y su momento. Unos se hacen antes o entienden las cosas antes y otros lo hacen un poco más tarde. Y vemos la evolución de los jugadores, podemos hablar de Tadas, cómo ha ido evolucionando, o de más jugadores, ¿no?
o jugadores que, por ejemplo, en el mercado podían no tener ese valor, como ti, ¿no? Como comentaba antes el compañero y demás, y vemos luego el rendimiento que da Cody, ¿no? Y venía de descender, de 2 descensos. Entonces, claro, tú cuando fichas a Cody dices, joder, pero ¿cómo fichas a este que viene de 2 descensos y tal? Bueno, porque tú igual ves cosas que crees que en un proyecto te pueden funcionar y en otro proyecto no te pueden funcionar. Esta es la realidad. Para nosotros, obviamente, es buscar ese punto de mezcla, ¿no? Ese punto de mezcla entre lo que es el jugador que entienda veteranía y luego volvemos otra vez a lo de antes, ¿no? Nosotros también tenemos que buscar jugadores que puedan crecer en Baskonia, como hemos hecho siempre, ¿eh? O sea, no es algo nuevo, ni es algo de 2024, es algo que hemos hecho siempre, desde hace 20 y tantos años. O sea, tenemos que buscar jugadores que creamos que tienen un rendimiento importante para poder disfrutarlos y luego, bueno, obviamente si salen a otros proyectos mucho más poderosos económicamente o a la NBA, bueno, pues salen. Pero es que estamos abocados a esa situación. Y además nosotros de esa situación nos renegamos, porque entendemos que eso es así. Félix, antes hemos hablado, bueno, que has dicho que los jugadores 12-13 los que en una plantilla necesitan aportar. Y te quería preguntar, igual ya más de cara al futuro, jugando esa cantidad de partidos que hay durante una temporada, si Baskonia se plantea tener una plantilla más larga de lo que ha venido siendo habitualmente. Bueno, a nosotros nos gustaría tener 16, 17 y 18 jugadores. Y además, si fueran todos de Vitoria, mejor. O sea, fíjate lo que te digo, ¿no? Pero bueno, al final el mercado da lo que da y nuestras limitaciones económicas son las que son. Entonces, tenemos que ir inicialmente a jugadores que realmente, no por tener 14 o 15 jugadores, va a ser mejor, va a ser peor. Lo que sí hay que buscar es que sean 12, 13, 14, los jugadores que sean, pero que sean jugadores que puedan aportar y que nos puedan ayudar, ¿no? Unos, en una mayor medida, pues que sean jugadores más puntales y luego otros jugadores, bueno, pues que ayuden o arropen a esas situaciones. Debemos de ser más inteligentes en ese sentido, o sea, debemos de intentar de alguna forma, bueno, pues que en esta temporada tan larga, tan exigente a todos los niveles, podamos, digamos, utilizar o tener la utilización de más jugadores. El tener 14 jugadores o 15 jugadores, como dices, bueno, a mí me encantaría tener los 15 jugadores que puede tener el Real Madrid, ¿no? Titulares en todos los equipos, sus suplentes son titulares en todos los equipos, no sé cómo decirte. Bueno, es una situación totalmente diferente, una situación económica totalmente diferente y una realidad que, bueno, ellos pueden vivir, pues oye, perfecto. Pero eso no significa que nosotros no vayamos a competir. Para mí es importante eso. Y además eso es lo que todos los jugadores que vienen a Baskonia deben de entender desde el principio. Y que no sirve esa excusa de no voy a competir. Sí, yo compito, porque si compites tienes opciones de ganar. Si no compites, no tienes ninguna opción de ganar. Félix, ya habéis anunciado la renovación de Marcus Howard. Otra prioridad este verano es renovar a Cody y hay predisposición, ¿crees? ¿Hay cierto optimismo para conseguirlo? Nosotros sobre la situación de la plantilla, porque, joder, no leo mucho, pero bueno, por lo que me comentan mis compañeros, nosotros ahora mismo en la plantilla tenemos a Marcus Howard, que obviamente lo hemos vuelto a renovar, ¿no? Ya lo renovamos, pero lo hemos vuelto a renovar, porque además lo merece como jugador y lo merece también como persona. Yo creo que es un jugador que son de esos jugadores especiales, ¿no? Y además, todas las palabras que yo pueda decir respecto a Marcus me caían cortas. Pero el resto de jugadores, como hablas de, por ejemplo, Cody o el mismo Chima Moneke, son jugadores que tienen contrato con Baskonia. Obviamente, bueno, pues tienen como todos los contratos, pues existen cláusulas, existen situaciones por ambas partes y demás. A mí me encantaría que continuaran todos, que continuaran estos jugadores, que continuaran porque además han demostrado que han sido puntales en Baskonia y que han dado el do de pecho por Baskonia. Pero estamos ahora en un momento, bueno, de hablar, de negociar, de trabajar. Estamos en ese momento de trabajo. Y además ese trabajo, si te soy sincero, debe ser silencioso, ¿no? Porque todo lo que yo pueda decir puede perjudicar. Y obviamente no vamos a hacerlo, ¿no? Pero sí, obviamente vamos a ser ambiciosos. Vamos a intentar ser ambiciosos. Lo mismo que hemos hecho con Marcus, o lo mismo que hemos hecho con Tadas, o jugadores que tenemos ahí como puede ser Jalifa, que esperemos que este año sea su año, o el mismo Rocas, que es un jugador en crecimiento, estos jugadores que comentábamos antes, son jugadores que el próximo año jugará mejor, seguro,
o el tema de Chima, que es un jugador que nos ha demostrado que haya estado en verano. Estuvo en verano y a mí me hace gracia muchas veces, ¿no?, cuando oigo a veces declaraciones de otros equipos y demás, ¿no?, Moneke. Moneke ha estado hoy en verano y Baskonia quiso ir a por Moneke y cogió a Moneke. Apostó y vio cosas en Moneke que están ahí. El otro día él además me lo agradecía en la cena, dice, vosotros habéis visto cosas en mí y tal. Bueno, ha demostrado que es un gran jugador. Entonces, bueno, está claro que cuando tú haces un gran nivel y haces una gran temporada, bueno, pues tus novias aparecen, ¿no?, o tus pretendientes aparecen. Eso es algo lógico. Pero bueno, vamos a ver cómo construimos y cómo acabamos. Félix, citabas la ampliación de contrato de Marcus. ¿Qué le habéis ofrecido? No hablo de dinero, evidentemente, pero a nivel deportivo, para que un jugador de ese calibre y con tantas novias que tendrá en el mercado haya apostado por quedarse aquí, además por un largo periodo de tiempo? Cuando digo que Marcus es un chico especial, es un chico especial. O sea, es el típico americano especial. Yo además eso lo detectamos cuando fuimos a contratarlo, en la conversación con él y demás. Bueno, es un chico además que agradece mucho quien apuesta, quien lo cuida, quien le da la primera oportunidad. Él está feliz en Vitoria. O sea, él todas las palabras, él y su mujer y su futuro hijo, que va a ser padre, bueno, está encantado en Vitoria. Se siente un vitoriano más, un tío de aquí, o sea, un tío de Vitoria. O sea, no tiene esas ínfulas de... obviamente está valorado, porque está valorado, con un buen contrato, deportivamente, pero él en todo momento ha querido participar en la continuidad del crecimiento de Baskonia. Él ha entendido perfectamente la historia de lo que es Baskonia, el día a día de Baskonia, y esa exigencia de día a día a él le motiva. Le motiva y además va para adelante y confía en eso. Su continuidad, bueno, él tenía un contrato, lo renovamos el año pasado primeros, y ahora ha sido algo muy rápido. Ha sido muy rápido porque ambas partes queríamos y él estaba deseoso, está feliz de continuar. Y sus compañeros, los que vayan a estar con él o los que no vayan a estar con él, están felices de que continuara en Baskonia. Ha sido todo felicitaciones. Creo que es una de las grandes noticias del baskonismo, que Marcus Jogar continúe con nosotros. Félix, es raro, al menos en los últimos años, sí, ver a Baskonia fichar a un pívot como Jalifa para mucho tiempo, a una cláusula de rescisión. Bueno, ¿cómo está? Luego nos cuentas cómo está la muñeca. Que no sí, te la cuento, sí. Renovar a un canterano como Tadas también a muy largo plazo. 5 años. A 5 años. Renovar en meses 2 veces al mismo jugador para también asegurarse, ¿no?, mucho tiempo. Y has hablado de ser muy atrevidos, vamos a decirlo así, ¿no?, de cara a la confección de las siguientes plantillas para juntarlas a esos, ¿no? Me gustaría que explicases un poco más eso, bueno, y el porqué. Los movimientos de renovar, de contratar y demás son obviamente porque los tenemos claros, ¿no? Yo creo que el tema de Tadas no merece o sea, no hay discusión sobre lo que es Tadas. Es un niño que lleva aquí, ha sido un niño que ha llegado aquí con 14 años y se ha convertido en un hombre, ¿no? Él me decía el otro día, ¿no?, cuando retirábamos la camiseta de Thiago, me decía, dice, bueno, algún día estará la mía ahí arriba. Pues no lo sé, si estará la tuya y tal, pero sobre todo por todos los años que has estado en Vitoria y lo que has demostrado y cómo va creciendo, obviamente es un puntal importante para nosotros, ¿no? Y él además se siente de aquí, de Vitoria, un vitoriano y es un basconista. Pero sí nos ha obligado a tener que hacer, porque el mercado cada vez es más agresivo, Roberto. O sea, el mercado, lo que tú antes creías que no puede suceder, sucede. Con cláusulas de salidas que dices, es imposible, sucede y ocurre. Entonces, por eso te decía que lo que antes valía 5 ahora vale 10. Entonces, bueno, hemos entrado en una inflación de mercado que es brutal. Y eso es un análisis que, bueno, pues que debemos de hacer los equipos y que sobre todo a nivel europeo hay que hacerlo, ¿no? Todas estas cantidades que salen, ¿no?, que muchas veces vosotros publicáis o que salen en los medios de comunicación y tal, son cantidades muy, muy importantes en lo que es el baloncesto. Tú eso lo miras a 5 años atrás y decías, esto es imposible. No, pues es posible, ¿no? Y está ocurriendo, ¿no? Esto es como todo también, todo sube y luego al final todo bajará, ¿eh? O sea, esto es así, ¿no? Tenemos ahora mercados muy agresivos, como puede ser el serbio, pero hemos conocido el baloncesto serbio hace unos años, ¿no?, donde estaba abajo y ahora, bueno, pues ahora de repente está arriba. O los griegos, ¿no? Pues ahora están en una situación de que está entusiasmado y, bueno, pues es como todo.
Bueno, pues es buscar ese equilibrio, ¿no? Pero, joder, como llevamos tantos años, pues hemos visto de todo, ¿no? Pero sí nos ha obligado a tener que tomar decisiones, porque además creemos que los puntales hay que cerrarlos y debemos de construir. Y debemos de construir, bueno, siempre lo hemos hecho, lo que pasa es que muchas veces igual luego las informaciones las hemos sacado más adelante, pero siempre nos hemos intentado adelantar a las situaciones. A veces puedes y a veces no puedes, cuidado, porque otras veces te dice el jugador, oye, quiero esperar. Bueno, quiero esperar, pues quiero esperar. Has hablado de Jalifa. Sí, es que no te he contestado la mano y tal. Bueno. ¿El qué, perdón? Sí, sí. Pues bueno. Perdón. No. Sí, es verdad, lo de la lesión. Disculpa. Bueno, la lesión de la mano. Bueno, Jali no ha tenido suerte este año, ¿no? Porque además, cuando hacemos todo este cambio del entrenador y demás, él tiene problemas de espalda. Y es cierto que, bueno, pues le cuesta. Está ya en su fase de recuperación con la llegada de Dusko Ivanovic. También teníamos las necesidades de resultados. Y entonces, bueno, pues le ha costado entrar en este sistema. Se rompe la mano. Es ya, bueno, pues la finalización de su temporada. Ahora mismo, ¿cómo está la mano? Está mucho mejor. O sea, yo creo, está ya tocando balón, está ya botando. Te hablo de memoria, yo creo que primeros de julio ya creemos que tendrá el alta. Eso significa que, bueno, pues que de cara a la pretemporada va a estar sin ningún problema. Y además está, bueno, pues está aprovechando el tiempo, ¿no? Porque, bueno, es una mano, ¿no? Pero, bueno, físicamente Óscar vive con él, ¿no? Óscar y Hugo viven con él. O sea, están todo el día trabajando y además es un chico con muy buena cabeza, con muy buena capacidad de trabajo y sabe que el próximo año debe ser un año suyo, ¿no? Cuando hablas de que nosotros hemos tomado a veces decisiones de apuestas, ¿no? Decir, bueno, hemos pagado un buyout, ¿no? por un jugador, que a veces dices, bueno, es un poco lo que hablamos, ¿no? Creemos que es un jugador que puede llegar a un nivel importante. Estamos hablando de un jugador de formación, Entonces, bueno, todo eso tiene un valor, pero nosotros obviamente confiamos en Jalifa totalmente. No sé si he contestado a... Sí. Disculpe. Más allá de Jalifa, en la batería interior, Sí. ¿tiréis la toalla con Costello, Kotsar? Yo no tiro la toalla por ningún jugador. Además, el que me conoce o el que nos conoce en Baskonia, nosotros en los despachos no tiramos la toalla nunca por nadie y preguntamos por todo. El tema de Costello es un jugador que lleva 3 años en Vitoria, tiene 30 años, un jugador con mucha madurez ahora mismo, con mucha inteligencia en el juego, y a mí me encantaría que Matt continuara con nosotros. Entonces, bueno, estamos en un momento de trabajo, de analizar las cosas, y bueno, veremos a ver luego cómo podemos conformarlo y demás, pero obviamente es un jugador con un valor importante. Y el resto de jugadores, te digo porque hablo de Costello, pero bueno, estamos en un momento de pensar las cosas, de analizarlas y iremos tomando decisiones. Vamos a ir terminando. Antes te han preguntado qué pasará con Dusko, pero es que igual la plantilla puede diferir mucho o poco según si Dusko continúa o se apuesta por otro entrenador. Bueno, eso es como todo, ¿no? La plantilla, estamos en mayo, O sea, estamos a mitad de mayo, quedan, fíjate, todos los meses que quedan y los días que quedan para poder ver cosas, analizarlas, tomar decisiones y hacer equipo. Estamos trabajando, pero obviamente todo irá de una manera conjunta. Sí, feliz tema cupos, has hablado un poquito también cómo está la situación del mercado, la revalorización de algunos jugadores. Creo que también es esa opinión, ¿no? De cómo está la situación de cupos, en este caso también dirigido a Dani y Sander, por ejemplo, que son 2 cupos que tenéis aquí, y qué situación o qué idea tenéis también con esta composición en cuanto a la plantilla, qué tipo de jugador queréis en ese cupo que hoy hasta ahora ha estado Dani, no sé si continuará o no, y también un poco situación de mercado si hay algo interesante. El tema de los cupos es un mercado reducido, muy reducido, o sea, contados, si te soy sincero, ¿no? Y solo hay que ver los cupos que hay en los equipos. Es complicado. A veces, muchas veces te obliga a tener que hacer los cupos tú, que es lo que nosotros hemos hecho muchas veces, ¿no? Lo hemos hecho con Sander, lo hemos hecho con Tadas, o te obliga a tener que ir a situaciones pues, como las que comentaba antes Roberto, ¿no? De tener que ir a pagar un buyout para traer un cupo que crees que tiene un crecimiento, y tiene un presente y tiene un futuro. Nosotros no hemos tomado todavía ninguna decisión respecto a Dani o a Sander, ¿no? Obviamente yo solo tengo palabras
de agradecimiento y, vamos, y positivas hacia estos jugadores. Dani por muchas cosas y Sander, bueno, porque es un chaval que ha estado con nosotros desde muy pequeño, ¿no? Vamos a ver también, tenemos jugadores por abajo, ¿no? Tenemos jugadores como Osman, como Pavel, como Ondra, como Bit, tenemos jugadores que, bueno, vamos a ver cómo de alguna manera podemos ir integrando y cómo los podemos ir definiendo en lo que es el equipo. Estamos trabajando, dejarnos que le demos vueltas, que hagamos bocetos, que, bueno, discutamos mucho y seguramente hay que intentar que los cupos aporten y sean buenos cupos, sobre todo porque te dan lo que comentaba antes, no sé quién era, ¿no? Te dan esa, digamos, te alarga lo que es la plantilla y te aporta sobre todo en lo que es Europa y también en ACB. También en ACB, porque dices, bueno, pues igual en Euroliga tiene más carencias, pero en ACB son más solventes. Bueno, hay que buscar. Siempre estamos hablando de que la ACB no tiene nada que ver con la liga doméstica, me da igual, de Israel o de Lituania, no tiene nada que ver, o sea, nada que ver. Tú ves los partidos de esas ligas y ves los partidos de nuestras ligas y no tiene nada que ver. Y de ahí tenemos el ejemplo, ¿no? En BCL, ¿no? Que ha habido 3 españoles, bueno, pues por algo han estado 3 españoles, ¿no? Entonces, bueno, obviamente eso también nos enriquece en el baloncesto. Oscar, 2 preguntas. ¿Cómo está el tema del equipo de Dubái para la Euroliga el año que viene? Y también está en la calle el tema de Alfredo Salazar. ¿Sigue teniendo cuerda para rato dentro del club? ¿Tiene ya una edad? ¿Se habla siempre de su juventud? Bueno, yo creo que... ¿Cómo están? Yo creo que todos tenemos una edad, ¿no? Está claro. Alfredo obviamente lleva muchos años en Baskonia, yo creo que es un profesional que ha demostrado y demuestra día a día su valía y su trabajo. Yo creo que Alfredo es historia, pero es presente. Yo creo que además esa es una decisión que él, obviamente es una decisión personal, ¿no? Yo no puedo hablar en nombre de Alfredo. Sí te puedo decir porque tengo a Alfredo al lado, o sea, lo tengo en el despacho al lado y lo veo muchas veces más que a mi mujer, ¿no? Muchas veces, ¿no? Esto es la realidad, ¿no? Y hablo mucho con él y demás. Alfredo tiene ese punto de ilusión, de trabajo, de visión. Bueno, esto es como todo, pero es una decisión suya, ¿no? Yo estas cosas, cuando dices hablar de un profesional y tal, creo que merece todo el respeto. Merece todo el respeto de todos, además, ¿no? Yo creo que Alfredo, porque se lo ha ganado y se lo gana día a día. Entonces yo creo que en ese sentido, no, vamos, yo no ahondaría más. Y luego respecto al tema que me hablas de Dubái, bueno, pues esto es un tema complicado, ¿no? Esto es, obviamente sí que tenemos que buscar más ingresos y abrir mercados, ¿no? Y obviamente Oriente Medio es una de esas posibilidades. Yo pienso que el próximo año no van a participar obviamente en Euroliga no van a participar y en Eurocup pues no sé al final cómo quedará la situación. Pero ahora mismo tenemos de aquí a un mes, mes y medio que tomar decisiones, tenemos reuniones, tenemos el board. Ayer tuvimos una reunión informativa que no era oficial, donde tratamos muchos temas, muchos temas. Próximo año seremos 18 equipos, seguiremos siendo 18 equipos. Eso no va a cambiar, el formato del próximo año. Pero obviamente sí que tenemos que buscar y tener visiones futuras, ¿no? Pero bueno, hay muy buenas ideas por parte ahora mismo de la Euroliga, encabezadas por Paulius y por Dejan, Montiyunas y Bodiroga. Y bueno, estamos trabajando codo con codo, además en general comisiones, estamos trabajando muy de cerca. Estamos más involucrados en lo que es en el día a día y en la gestión de lo que es la Euroliga. También es un poco desgaste, pero bueno, nos viene bien porque es nuestro negocio y en eso tenemos que participar, está claro. Félix, preguntarte por 2 jugadores. ¿Qué tiene Chima que le ha impedido jugar al final? ¿Qué tiene Kotsar? Y si esa lesión de hombro incluso puede hacer plantear su futuro. Bueno, Chima se hace... Bueno, Chima es un jugador que es un portento físico. Yo creo que además son de esos jugadores que pueden jugar el viernes, el sábado, el domingo, el lunes y tal. Y acaba el partido y puede seguir jugando. Bueno, hay jugadores que tienen esas características y tienen esa fortaleza. Chima se hace un esguince, en un principio es un esguince muy importante, el que se hace allí en Belgrado. Y se le complica porque acaba en lo que es un edema óseo. Entonces, él lo que tiene es un edema óseo. O sea, no es un esguince. Un esguince, bueno, dices, bueno, pues un esguince igual lo puedes curar, pero es un esguince con un edema óseo. O sea, al final son 2 huesos que chocan y le generan lo que es un hematoma y es lo que le genera el dolor. En una zona plantar, que él cuando apoya tiene dolor. Bueno, ha estado probando, y en Madrid ha probado varias veces, lo ha intentado y demás, pero claro, luego él también tiene un baloncesto que necesita de su físico.
Entonces, si él físicamente no está bien, pues obviamente no es el jugador que es. Y bueno, él estaba muy apenado por no poder acabar, por no poder, digamos, participar en estos últimos partidos y demás. Bueno, pero son cosas que suceden, son cosas que nos han sucedido. No si las dices parece que suena excusa, pero claro, dices, yo voy a Madrid a jugarme el último partido, me lo juego sin Chima Moneke, sin Califa, sin nuestro pequeño, ¿no? sin el enano, con Cody, digamos, mermado, que hace un esfuerzo brutal por participar y por estar con ese hombro y tal. Bueno, pues obviamente lo puedes decir, y sobre todo en nuestra plantilla de 12, 13 jugadores, donde tus 4 o 5 jugadores no están, digamos, jugadores puntales o llamados a estar, bueno, pues entonces tienes más dificultades. Y aún y todo el equipo compite y el equipo está. Bueno, esas son las cosas que siempre se le van a exigir y siempre hay que exigirle a Baskonia. Y respecto, por no escaparme de la pregunta de Kochar, bueno, Kochar sí es cierto que tiene una molestia, tiene un problema en lo que es su hombro, y bueno, de eso se tiene que recuperar. Bueno, está en ello, está en el trabajo, está con los médicos y bueno, en el futuro ya veremos a ver en qué acaba, ¿no? Pero bueno, dejarnos unos días para ir tomando decisiones. No es nada de operar ni que pueda condicionar su futuro. En un principio no, pero es como todo. Luego lo tendrán que valorar en profundidad y analizarlo. Y luego también será una decisión de él respecto a qué puede hacer o qué debe de hacer. Vale, vamos con Roberto, Javi, y terminamos. Vale. Félix, volviendo a la Euroliga. Sí. Porque acaba el contrato grande, ¿no? El año que viene. No, quedan 2 años. Quedan 2 años todavía. Sí. Vale, es que soy licencias que van, Sí. que vienen. No, yo entiendo que muchas veces es un... Y luego muchas veces son informaciones pues, de gente que quiere entrar, interesadas, tal. Bueno, yo eso lo entiendo, o sea, vamos. Claro, soy en ciudades muy grandes, con intención de la Euroliga Sí. propia, ¿no? De vosotros, de los dueños que entren. Bueno, no sé, ¿cómo está Baskonia ahí? Dices que trabajáis, que os quita además tiempo también, ¿no? Para... No, nosotros somos shareholders, somos propietarios de la competición. Obviamente, además de una manera totalmente merecida. Totalmente merecida. O sea, esto no es, ahora de repente aparecen unos proyectos y entro y tal. Cuando digo merecida es por la trayectoria que tiene Baskonia, ¿no? Y por ejemplo, y mira este año dónde ha estado Baskonia. Acaba 8º entre los 8 mejores de Europa. Esta es la realidad que tiene Baskonia. Cosa que otros proyectos pues bueno, pues llevan tiempo sin poder decirlo. Que igual el próximo año lo dicen, no sé cómo decirte, porque esto es deporte. Pero bueno, a día de hoy esta es la realidad que tenemos. Entonces nosotros en ese sentido estamos muy tranquilos. En ese sentido estamos muy tranquilos, porque somos dueños de esa competición, porque además somos partícipes de esa competición y porque lo que se ha creado en la Euroliga y el valor que tiene la Euroliga es muy importante. O sea, es un producto que cada vez va teniendo más valor. Y solo hay que ver qué partidos estamos viendo, ¿no? O qué partidos ves. Tú ves un partido de Euroliga y ves un partido de otra competición, pues no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo quiere estar en la Euroliga. O sea, muchos proyectos, y sobre todo estos proyectos de ciudades y tal, no sé qué, quieren estar en la Euroliga. Pero bueno, esto es como todo. Esto habrá que ver las condiciones y demás. Pero nosotros somos partícipes y estamos dentro de lo que es la Euroliga. Sí, pasó por encima, bueno, has nombrado a Vania antes, el otro día estuvo también con nosotros, nos confirmó que se marchaba, no sé cuál es la postura del club en este sentido, si habéis intentado, si ha habido negociación, lo habéis dejado... No, ya, bueno, ciclos. obviamente hemos intentado que continúe con nosotros, bueno, al final Vania toma una decisión que hay que respetar, solo hay palabras de agradecimiento hacia Vania, o sea, yo además creo que debe ser así, él está muy agradecido a Baskonia, muy agradecido, por lo que os comentaba antes, ¿no? Porque venía de una situación muy complicada y donde, bueno, pues se va siendo un gran jugador, porque se va siendo un jugador que es lo que es Vania. Pero bueno, es un jugador todavía joven, con una buena edad y bueno, pues al final él toma la decisión de su futuro y ya está, no hay que darle más vueltas y bueno, lo que debemos es seguir trabajando, agradecerlo, siempre será bienvenido en Vitoria, él lo sabe y ya está, pero vamos, que lo hemos intentado, sí, que hemos trabajado, que hemos hablado y demás, pero bueno, es un poco lo que os comentaba antes, ¿no? A veces existen las limitaciones y los presupuestos y ese tipo de cosas. Bueno, muchas gracias a todos. Damos por finalizado el desayuno. Bueno, gracias a todos.